Gracias, bienvenidos una vez más a estas sesiones en las cuales, bueno, nuestros ponentes nos comparten parte de su conocimiento, de su experiencia y que principalmente nos abren el panorama que vamos comenzando dentro de este ámbito, dentro de este gran camino. Y que de igual manera agradecemos mucho su participación, que estén interesados como cada jueves en asistir de manera virtual a este tipo de sesiones. El día de hoy tenemos un tema bastante importante como bien lo refiere el título, que es la importancia de un contrato de servicios profesionales. Y bien, el día de hoy tenemos a el ponente licenciado en Derecho y actualmente maestro, el cual es el licenciado Asael Sánchez, el cual estará el día de hoy con nosotros dando pues compartiéndonos parte de su conocimiento, de su experiencia. Sin más preámbulo, licenciado, le cedo el uso de la voz. Te agradezco, licenciada Leticia. Buenas noches a todos, licenciados, licenciadas, estudiantes, amigos, colegas. Un gusto tenerlos aquí con nosotros una noche más. Ya tenía ratito que al menos yo no los veía de este lado en alguna charla, según yo, pero bueno, ahí nos dimos un break. Lo importante es que estamos ahorita para poder aprender un poquito, ustedes de mí y yo de ustedes, ¿no? Que es la dinámica de este tipo de situaciones. Les voy a pedir de favor que tengan cuidado con sus micrófonos, ya que son recurrentes que los prendan y solamente se ocasione un disturbio o alguna cuestión, bueno, se les va a tener que sacar de la sesión por respeto a ustedes y a su servidor, ¿no? Entonces, cuidado con sus micros, están activados para que cuando ustedes quieran participar, levantan su mano, les damos la palabra y con todo gusto pueden aportar, preguntar o lo que consideren prudente y necesario en el orden que les diga. Es alguna de las indicaciones. Otra de las indicaciones, y como siempre se les he dicho a los que ya me conocen un poco y a los que no, me gusta que participemos. Este tipo de sesiones no es para que el ponente esté hablando toda la hora, 2 horas, media hora, el tiempo que se lleve a cabo, sino que entre ustedes y su servidor podamos llevar la dinámica de tener este aprendizaje, la retroalimentación y al final del día un nuevo o un conocimiento que vamos puliendo poco a poco, ¿no? En este caso, su servidor el día de hoy va a ver el tema o les va a explicar el tema en conjunto con ustedes de la importancia de un contrato de servicios profesionales. Va encaminado esto principalmente a abogados, contadores o a lo mejor otro profesionista o persona que brinda algún servicio por honorarios para que tenga una base más concreta de por qué, para qué, cómo se hace, y vamos a revisar un pequeño modelo para que ustedes puedan tomarle como base y poder hacer el propio, ajustarlo, acotarlo como ustedes consideran prudente. Lo importante es que ustedes puedan tener esta base, esta herramienta que es esencial para la mayoría de los profesionistas y en este caso específicamente para su servidor que es abogado y la mayoría de los que están aquí con nosotros que me imagino que si todavía no son licenciados en Derecho están cursando la carrera, ¿no? Quisiera comenzar preguntándoles, ¿qué entienden por un contrato de servicios profesionales? Levanten su mano, por favor, e indíquenme ahí qué entienden en sus palabras coloquiales, palabras profesionales, palabras propias, qué es un contrato de servicios profesionales. Ya saben que si no levantan la mano, les voy a ir preguntando a los que están aquí con nosotros con la finalidad de poder retroalimentar esta parte, ¿no? Licenciado Miguel, ¿qué es para ti un contrato de servicios profesionales? Pues es un acuerdo entre las dos partes, en donde se establecen ciertas obligaciones, condiciones, y pues se pueden hasta incluso estipular ciertos resultados y condicionados con el tema que se va a tratar, ¿no?
Creo que esto pues viene a dar un poco del desarrollo de lo que se está trabajando en el caso, ¿no? En el caso de un abogado, por ejemplo. Y pues de esta manera, pues se podría, digamos, convenir por las dos partes qué situaciones pudieran intervenir en el desarrollo de este servicio. Ok, ok. Para ti es entre partes estipular ciertas relaciones Sí, así es. o ciertos puntos específicos de lo que se va a llevar a cabo, ¿no? ¿A qué Sí, te así. dedicas, licenciado Miguel? Eh, Soy licenciado en Derecho. Ok. Todavía no es tanto despegado. Ujú. Yo soy arquitecto, ¿no? También, Ok. pero terminé no muy recientemente, pero sí unos 2 años esta carrera ya con cédula. Y pues todavía no he despegado tanto porque me he puesto también un poco a estudiar los temas que ofrece la Suprema Corte en línea. Entonces, creo que cuando uno sale de la escuela, pues no sale pues, 100% preparado. Y hay que estudiar, hay que seguir estudiando y dependiendo del tema o del área más bien, pues adentrarse mucho pues a esta área, ¿no? Para poder continuar y estar más seguro de lo que uno va pues a trabajar. Ok. Muchas gracias, licenciado Miguel. Sí. Voy a leer un par de los comentarios que pusieron. Dice la licenciada Santa Ramírez, es llevar a cabo una situación, un objetivo o una meta. Ok. Denise, acuerdo de voluntades entre el profesional del derecho y cliente que estipula las condiciones en que se realizará determinado asunto. Bueno, ayúdame con la siguiente, por favor, Leticia. Y si lo puedes hacer un poco más grande. Primero vamos a definir qué es un contrato. Siempre como abogado se los he dicho y lo repito ahorita, siempre que queramos definir una palabra o un conjunto de palabras, en este caso un conjunto de palabras es contrato de servicios profesionales, tenemos que ir desglosando, desmenuzando las palabras. Primero entender qué es un contrato. Proviene del latín contratus, derivado de contraer, que significa concertar, lograr. Es decir, vamos a concertar entre X y Y, entre una parte y otra parte, entre una persona física con una persona moral con una persona moral o una persona física con una moral, ciertas situaciones, cierto contrato, cierta responsabilidad, ojo con esto de mutuo acuerdo, en lo que vamos a determinar cierta situación. El contrato se define como un acuerdo de voluntades, como lo comentaron hace rato, para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. Ahí tenemos una charla de contratos y convenios para que la vean en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos explicando más a profundidad la diferencia entre contrato y convenio, que no es lo mismo, cuál es parte del otro y cuál no. Aquí lo vamos a ver de manera muy somera porque lo que me interesa es que tengamos la base de poder llevar a cabo un contrato que le sea funcional. Más lo práctico que lo teórico, pero es importante abordar un poco la teoría para entender un poco cuando lo aterrizamos a la práctica, ¿no? Aquí sé que las partes de un contrato son personas físicas o jurídicas, entre comillas vamos a ponerle morales. En un contrato hay dos polos o extremos de la relación. Ya sea que esta relación obviamente nos va a obligar de manera jurídica y que a veces pensamos que porque tenemos un contrato que ya aterrizaremos nuestra cuestión de manera verbal, que ya también son válidos de manera legal, al ser un contrato de manera verbal, no existe una obligación jurídica y es un error. Por ejemplo, apenas platiqué la semana con una persona que me dijo, es que yo trabajo para tal, pero me dijo que como yo nunca he recibido un contrato físicamente, pues no hay una relación laboral. Es algo raro. ¿Por qué? Porque al final del día, si cumplimos con ciertos requisitos que marca la ley federal, en donde una relación se compone, una relación en este caso laboral, se compone de X, Y y Z,
y tenemos los requisitos, el hecho de que no tengamos físicamente un contrato no significa que no existe como tal y por lo tanto una obligación jurídica entre las partes, ¿no? Cada polo puede estar constituido por más de una persona revistiendo la calidad de parte. ¿Qué significa eso? En un contrato va a haber normalmente dos partes, es decir, un abogado, por poner un ejemplo, y un cliente. Pero ese cliente puede estar compuesto por dos personas físicas, por una persona física o más. Va a depender de cada situación. Por ejemplo, supongamos que nos contratan para hacer una demanda por despido injustificado y va a ser una demanda en donde en lugar de hacer una demanda por cada trabajador, porque son 20 trabajadores los que nos quieren contratar, se hace una demanda de manera colectiva. Entonces, a lo mejor lo que va a ser un contrato de servicios profesionales, de ciertos honorarios, donde esas 20 personas que vamos a denominar como el cliente están contratando a Sael, ¿no? Y en ese contrato, aunque hay dos partes, el prestador del servicio y el cliente se compone a su vez por diversas personas físicas, ¿no? Y en una persona moral es algo parecido. Puede haber diferentes personas morales, va a depender mucho cómo estipules el contrato, o la persona moral obviamente se constituye por diferentes personas físicas. Reitero, esto es un poco de teoría para que nos quede un poco más claro y poder seguir avanzando, ¿no? Ayúdame con la siguiente, por favor, licenciada. Ok, un contrato debe de tener elementos. La ley me dice que para que un contrato tenga cierta validez, debe de tener ciertos elementos. Punto número 1. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin que busca este contrato? La cosa que el obligado debe dar. Punto número 2. El hecho que el obligado debe de ser o no hacer. Por ejemplo, yo me estoy obligando a resolver la situación jurídica de una custodia, pensión alimenticia y régimen de visitas de una persona que me contrata llamada fulanita de tal y que requiere los servicios para sus hijos menores de edad, que son sutano y mengano, ¿no? Ahí a quien me estoy obligando a resolver cierta situación jurídica, en este caso una controversia del orden familiar, y así puede ser con cualquier rama de la materia legal, materia penal, materia civil, materia administrativa, la que gustes y mandes, ¿no? La cosa del objeto del contrato debe existir en la naturaleza, debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie, debe de estar en el comercio y debe ser posible y lícita. Es decir, si a mí me contratan, por ejemplo, para que meta a la cárcel a alguien por inventar cierta situación, pues aparentemente ese contrato va a tener una validez porque me están contratando para cierta diligencia, pero al haber algo ilícito se podría perder uno de los puntos que me está pidiendo el elemento esencial, y aunque el contrato por sí solo podríamos decir que existe, el fin o uno de los elementos que lo compone podría traer cosas que van a ser contraproducentes, no solo para todo el desarrollo de lo que voy a desahogar yo cuando me estén contratando o el trabajo que me estén encomendando, sino para como tal, si en su momento yo quiero hacer válido ese contrato porque ya no me pagaron mis honorarios y cuando se dan cuenta que había algo ilícito, que a lo mejor no existe como tal esa cuestión, va a ser muy complicado, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy burdo que ha sucedido o sucedió y salió en las noticias. Ahorita ya no es tan sonado, pero en su momento lo era, cuando era un boom. Había contrato, y ustedes contéstense para sí mismos, donde empresa fulana de tal le vendía un pedazo de la luna a una persona o a ciertas personas. Literal, te daban un contrato donde decía que tú eras dueño de la parte de la luna fulana de tal y tenías que pagar literalmente cierta cantidad de dinero. Ustedes díganme si eso sería un contrato que tiene con todos los elementos. Ahí dice, por ejemplo, que debe existir, que debe de ser determinable o determinado en cuanto a su especie, que debe estar en el comercio, etc., etc., etc. Pero si al final es imposible que yo pueda hacer uso de ese pedacito que me están vendiendo y que exista el contrato
se hizo un pago, se adquirió en teoría una responsabilidad o se comprometió a entregar cierto pedazo, pero hasta cierto punto, ¿qué tanto es posible que yo, Asael Sánchez, pueda comprar un pedazo de la luna y pueda hacer uso de eso, ¿no? Entonces, el hecho de hacer un contrato no nada más es hacerlo porque sí. Otro ejemplo, dependiendo de la naturaleza jurídica, materia agraria, si estamos hablando de cuestiones de tierras, como lo que conocemos como parcelas, que no son propiedad privada, también díganme si legalmente se puede hacer un contrato privado de compra-venta o se tiene que hacer una cesión de derechos. Entonces, muchas veces se quiere comprar o las personas quieren abusar de la falta de conocimiento de ciertos hombres y mujeres, queriéndoles vender algo que jurídicamente no se puede por ciertos elementos que conlleva esa parte. Tierras ejidales, por ejemplo, no se pueden vender como propiedad privada porque las condiciones que las regulan son diversas y se regulan bajo la ley agraria, no bajo el Código Civil. Ya que hagas tú cierto trámite, se convierta en propiedad privada, claro que es cierto, pero como tal, pasar así de buenas a primeras una propiedad ejidal o una tierra ejidal a una propiedad privada, pues la ley pone las condiciones o pone los límites y no podría ser válido un contrato. Cuando la gente lo quiere hacer valer, pues no va a poder, porque al final del día no cumple con los elementos esenciales de validez legal que un contrato debe tener, ¿no? Les invito, les reitero, ahí tenemos una charla de contrato un poco más extensa para que puedan entrar a verla y con todo gusto pueda quedar un poquito más claro de los elementos, ¿no? Apóyame con la siguiente, por favor, licenciada. Ok, hay elementos de validez también del acto jurídico, como la capacidad, son hábiles para contratar todas las personas, exceptuadas por la ley. Es decir, la ley dice, todas las personas pueden llevar a cabo un contrato, salvo las que la ley diga que no. ¿Cuáles son esas? Las que no tienen capacidad jurídica, capacidad legal, las que conocíamos de manera coloquial como personas discapacitadas, las personas que tienen menor a 18 años de edad, no tienen capacidad legal, por lo tanto no se pueden contraer a realizar un contrato de X o Y situación. Que pueden tener un tutor que los va a representar, es cierto, pero no es lo mismo que una persona que tenga una capacidad diferente sea dueña, por ejemplo, porque le heredaron una casa y que ella como tal pueda firmar un contrato de compra-venta de dicha casa, porque al no tener la capacidad legal de ese elemento que pide la ley, él o ella no podría hacer ese trámite de compra-venta, tendría que venir su tutor a realizarlo. Y abusados, va a depender de la capacidad diferente que tenga. Una capacidad motriz, es decir, que una persona tenga problemas para desplazarse por sí sola, no significa que esa capacidad diferente le limite su capacidad jurídica, porque si de su cuestión psicoemocional, psicológica, mental está bien, no habría problema de poder llevar a cabo un contrato. Entonces, también tenemos que ubicar qué tipo de capacidad diferente tiene en este caso la persona que quisiera, entre comillas, hacer un contrato o cómo lo queremos manejar, porque también me he topado que hay personas que han firmado contratos de diferentes cosas, no solamente compraventa, de mutuo, de donación, lo que ustedes gusten y manden, y cuando uno escarba más, investiga un poquito más, nos damos cuenta que esa persona no tenía capacidad legal porque sus facultades mentales en ese momento ya no estaban acordes, es decir, ya tenía alguna demencia senil o a lo mejor toda su vida desde que nació tuvo problemas en cuestiones mentales y no se podría atender. ¿Qué hicieron? Falsificaron su firma, le hicieron creer, o sea, lo que hacemos es una simulación de un contrato para, entre comillas, brincar ciertos puntos legales y obtener lo que yo quiero, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque si los elementos no existen, el contrato se puede echar abajo, echando abajo ese contrato, obviamente se puede revertir o se va a ver consecuencias para todo lo que se arrojó, ¿no? Que la capacidad para contratar de las personas, como les dije, que la voluntad esté exenta de vicios. Es decir, mientras haya voluntad de que yo le quiero vender mi vehículo a Leticia
pero no haya un vicio oculto en el sentido de que esté engañándola, forzándola con violencia, como dice ahí, pues el contrato va a tener validez. Pero si yo llego con una pistola con Leticia, le digo, quiero que me vendas tu Mustang que vale 300,000 en 50,000, fírmame aquí, pero todo el tiempo está con la pistola en la cabeza, pues obviamente ese contrato no va a tener validez en su momento, porque se hizo sí de manera voluntaria y de manera voluntaria firmó, pero obviamente con cierta presión o mucha presión de violencia, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso se da mucho en ciertas extorsiones, en ciertos engaños y defraudaciones, donde la gente hace eso, donde ven a la persona grande, lo amedrentan, le van a decir que van a matar a su familia, o como ya está grande la persona, el papá, el abuelito, lo obligan, entre comillas, a firmar, ¿no? O lo quieren llevar a una notaría a hacer algún testamento, por ejemplo, no es tema de contratos, pero que también se puede echar abajo, ¿no? No debe haber dolo, cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error, lo que acabamos de platicar hace un momento, ¿no? Que no haya violencia física o amenaza. Ayúdame con la siguiente, por favor. Ok, todo esto que les dije es para poder ver un poco de los elementos de validez del contrato y tengo una definición para ustedes de lo que a mi criterio, con base a lo que está en la ley, en ciertas situaciones que se investigaron, que es un contrato de servicios profesionales preciso y conciso. Ustedes pueden agregarle a su definición más o menos palabras, quitarle, acotarle, adecuarla, pero considero que un contrato de servicios profesionales es un acuerdo entre un prestador de servicios, ahí paréntesis pónganle abogado, contador, arquitecto, profesional que quieran, o oficio, y un cliente, paréntesis, puede ser una persona física moral y que esté constituido de varias personas, en el que primero se obliga a realizar una actividad o serie de actividades a favor del segundo a cambio de una contraprestación económica. Palabras más coloquiales, Asael abogado se obliga con María clienta que se quiere divorciar a divorciarla a cambio de 15,000 pesos que me va a pagar en 3 exhibiciones. Ese es un contrato de servicios. Obviamente se va a tener que estipular en un documento, se van a adecuar declaraciones y cláusulas que deben de ser muy importantes para que si el día de mañana hay algún problema entre las partes, ese contrato sirva para poder dirimir estos conflictos y en el peor escenario, plantear una demanda y obligar a la parte que incumplió a que cumpla o que asuma las consecuencias. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Esto es un poco de teoría de introducción. Ahorita vamos a pasar a ver un contrato como tal, pero me gustaría saber si hay dudas, preguntas, comentarios hasta el momento. ¿Vamos bien? Ok. ¿Quién, antes de que, bueno, quita lo que estamos compartiendo, Leticia, por favor, y en cuanto te indique, empieza a compartir el contrato. Quiero que me ayuden con dos cosas. Una, prendan sus cámaras los que puedan, porque estoy viendo a Gabriela, estoy viendo a Leticia, estoy viendo, creo que a Juan, ahí medio se alcanza a ver, pero me gustaría conocer a otras personas. Dos, pueden levantar la mano de manera virtual las personas que alguna vez hayan hecho un contrato de servicios para un trabajo personal o para alguien más. A ver, Esteban ya me levantó la mano, ahorita vamos a platicar con Esteban. María del Carmen, Laura, Valés, nada más, ok. A ver, Esteban, platícanos rápidamente. ¿Hiciste un contrato para ti porque brindaste un servicio o para alguien, es decir, un trabajo que vendiste? Por un trabajo, ¿Fue un contrato de qué? Platícanos un poquito. contrato laboral. Finalmente, lo único que especifica el contrato es la persona a la cual le vas a asignar la, la asignación del trabajo, probablemente el lugar, la fecha y debe de llevar firma. ¿De dónde nos ves, Esteban? Perdón, tenía mi micrófono. Estoy en Gómez Palacio.
Durango. Muy bien, saludos allá a Durango. Ok, pregunto, Esteban, ¿lo que hiciste fue un contrato de servicios profesionales o un contrato laboral? Tú contéstame. No, contrato laboral. Ok, gracias. ¿Quién ha hecho un contrato, ojo, de servicios profesionales? Laura, ¿puedes tomar el micrófono? ¿Nos explicas si hiciste uno y de qué trató, por favor, licenciada? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Licenciado Sael, buenas noches. En realidad de servicios profesionales me lo hicieron a mí porque impartí clases. Entonces fue por un tiempo determinado, por ciertas clases y he hecho otro tipo de contratos como de renta. Muchas gracias. Ok, aquí estamos del otro lado. A ella fue la que una escuela, me imagino, le dio a firmar un contrato de servicios profesionales donde la contrató por honorarios para que no existiera una relación laboral y obviamente ella solo tenía derecho al pago de las clases que diera sin alguna otra prestación como en una relación laboral. Hay que distinguir mucho eso. En la semana platiqué con un cliente que tengo que se le da cierta asesoría y tenía ciertas dudas. Pregunto, a ver, María del Carmen, cuéntame antes de seguir con mi ejemplo y con lo que les quiero comentar para diferenciar ciertas cosas. María del Carmen, ¿has hecho algún contrato para dar un servicio, para trabajar con alguien o te han hecho firmar? Toma el micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Más que nada fue porque yo contraté un servicio de un arquitecto, ¿sí? Para un levantamiento topográfico y la realización de planos. Obviamente, pues ya el contrato ya lo realicé yo. Y sí, ahí tenía ahora sí, sus honorarios, el tiempo de entrega y los trabajos que me debería realizar. Eso fue. Gracias. ¿De dónde bueno, yo sí sé de dónde nos ves, pero para los demás, ¿de dónde nos saludas, María del Carmen? Del bello estado de Tabasco. Tabasco. Saludos igual, Tabasco. Y Laura, no te pregunté de dónde nos estás saludando, que de igual ya. Sí, gracias. Estoy actualmente en el municipio de El Oro, Estado de México. Ojo, Estado de México, Tabasco y Durango. Es muy importante y agradezco mucho que entre gente de diferentes estados, eso nutre más las experiencias que tienen, pero al final lo bonito de la ley es que a veces se puede aplicar dependiendo de la misma legislación, de manera, pues si no igualitaria, a veces muy parecida, no importando dónde estemos, ¿no? Con la nueva implementación del Código Nacional, por ejemplo, ahí sí en materia civil y familiar, ya vamos a poder unificar, obviamente cada estado va a tener su código civil, como lo seguimos teniendo, pero el de procedimientos ya va a aplicar para todos. Les voy a platicar antes de que la licenciada Leticia nos comparta el contrato que quiero que vayamos revisando para que vean uno desde la primera letra hasta la última y se vayan dando una idea, me sugieran si consideran que algo se puede sugerir o no, pero antes de eso les voy a platicar un escenario que pasó y quiero que dos personas levanten la mano, obviamente cuando acabe de hablar, y me indiquen, dos o más, si esto que estoy diciendo sería un contrato de servicios o un contrato laboral. Mucho ojo con esto, con lo que voy a decir. Voy a dar el ejemplo real, porque es parte de la asesoría que di, y de ahí va a depender mucho cómo defiendan a un cliente. Viene una persona que se llama Pedrita. Pedrita le dicen que necesitamos que a partir del lunes trabaje de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la tarde y de 5 de la tarde a 7 de la noche. Va a trabajar ese horario de lunes a viernes de 10 a 12 y de 5 a 7 en el domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México, siempre en ese mismo domicilio. La persona se va a dedicar a hacer muchos temas de contabilidad, ingresos, egresos, todo lo que tenga que ver con contabilidad, que ustedes sepan. A esa persona, en diciembre, se le va a dar una gratificación económica de 2 semanas, adicional a sus pagos semanales. A la semana se le va a estar pagando 5,000 pesos. Con estos datos que yo acabo de darles, ustedes como estudiantes o como licenciados, como abogadas,
¿qué contrato sugerirían y por qué? Y ojo, antes, levanten la mano, y antes de que me contesten, hay un plus, para eso me hablaron. ¿Qué creen? Que Pedrita se acaba de pelear porque ya lleva 15 años trabajando con ellos en estas condiciones. Se acaba de pelear con ellos y quiere su liquidación. Entonces, ustedes tienen que contestarme dos cosas. Pueden ser diferentes personas o la misma las dos cosas, ¿no? Me tienen que contestar qué contrato tendríamos que haber hecho desde un inicio y cómo vamos a defender. Adelante, licenciada Irania. Tienes apagado tu micro, préndelo, por favor. ¿Sí me escuchan? Ahí. Ok. Bueno, para empezar es un contrato laboral, puesto que se está diciendo el horario, el domicilio donde va a trabajar, las labores que tiene que realizar, por lo cual pues sí es un contrato 100% laboral. Ok, tú dices que es un contrato 100% laboral por los elementos que di. Miguel, ¿qué opinas? Gracias. Irania, ¿de dónde nos saludas? Para hoy saber de chismoso de todos. De la ciudad de Catemaco, Veracruz. Veracruz, ya llevamos 4 estados, muy bien, y yo estoy en la Ciudad de México, 5, ya llevamos. Dime, licenciado Miguel. Ese es un contrato de servicios porque se estipulan, digamos, horarios, pero incluso hay como una especie de compensación que tomaría como bono, pero no se estipula un salario. Se estipula horarios, pero no se estipulan salarios, que es donde ya aplicaría un contrato laboral, ¿no? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? No, sí, estoy comentando. Acuérdense que como abogados afirman o preguntan, ¿eh? Sí, Entonces, así es. imagínate, al juez, no, o sea, ni modo, Miguel, te tocó. ¿Cómo ve, juez? Entonces, ¿estoy bien o no? No, pues vas a afirmar, aunque estés mal, tú afírmalo, ya que ganes y el resultado te favorezca, es otra cosa, pero seguros. ¿Dónde estás? ¿De dónde nos saludas, Miguel? Estado de México. Estado de México, ok. Cuautitlán Miguel Izcalli. dice ¿mande? Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán Izcalli, muy Muy bien. lejos. Pues ya ni tanto, pero lejos, Catemaco, allá Veracruz, de Tabasco, está lejos. Ok, Miguel dice entonces que es un contrato de servicios profesionales, porque para él no cumple ciertos requisitos. Y Irania dice que un contrato laboral. Una persona más, Gabriela, por favor. Hola, buenas noches, gracias. Yo pienso que es un contrato laboral, porque está estipulado, obviamente lo que le van a pagar, tiene un horario y está pidiendo una compensación, bueno, no compensación, le van a dar a final de año le van a dar lo de sus prestaciones, pero yo tengo entendido que en un contrato de servicios laborales, de prestación de servicios, obviamente es por un tiempo indefinido mientras que tú lo realizas y no hay un contrato laboral, no hay una relación laboral entre las partes en un contrato de servicio, de prestación de servicios. Eso es lo que veo de diferencia, porque aquí se estipula claramente el tiempo. ¿Mande? Perdón, adelante, es que como que te escuché después, pero perdón, te interrumpí. ¿Quieres comentar algo más? No. Gabriela dice que es un contrato laboral porque igual que Irania, comenta que tiene ciertos elementos que obviamente la ley marca para que se acredite un contrato laboral. ¿Alguien más quiere participar? Levante su mano. Sí, yo quiero participar. Adelante, Teresa. Hola, buenas noches. Bueno, la ley nos dice que debe de ser subordinado para que sea un trabajador y si está en un domicilio, no está en sus oficinas, sino que acude a un domicilio y le dan específicamente pues el trabajo que va a realizar, sí cobra dicen el horario, sí tiene un sueldo, pero no nos están dando los datos pues de que la aseguraron, ¿no? No tiene el seguro social, no tiene las prestaciones que marca también la Ley Federal del Trabajo. Podríamos pensar asimilables a salarios, pero lo que pues me llama la atención es de que está en un domicilio específicamente realizando sus
el trabajo. Entonces, debería de ser un contrato laboral. Ok, contrato laboral. Fíjense, lo que Teresa, ¿de dónde la saludas, Teresa? Hola, yo soy de Las Chuapas, Veracruz, Veracruz, muy bien. casi Tabasco. Ok, ahí en la frontera, muy bien. Javier, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Para noches. mí, en la manera de exponerlo, es una simulación de contrato de servicios profesionales que hacen una relación laboral. Porque me das horarios, me das un salario, me das lugar de trabajo y prestación de tipo aguinaldo al final del año. Entonces, no puede ser por obra determinada y está simulando el contrato de servicios profesionales. Tú comentas que él quiere demandar y ante la Profedet o ante las juntas, o bueno, en este caso los tribunales, sí va a poder acreditar la relación laboral, aunque no haya prestaciones de ley, como comenta la compañera Teresa. Muy bien. Ok, la mayoría se fue por contrato laboral. Alguien búsqueme rápidamente la Ley Federal del Trabajo. Sí, para una relación laboral me pide un mínimo de horas trabajadas a la semana. Ya lo sabemos. Y la ley sí lo dice. Vuelvo a preguntar. ¿Hay algún artículo en la Ley Federal del Trabajo que diga un trabajador debe trabajar, aunque sea redundante lo que estoy diciendo, mínimo tantas horas a la semana? ¿Sí o no? ¿Y cuántos son? Búsquenlo. Y en cuanto alguien lo tenga, levanta la mano. Si no es clara mi pregunta, me Yo dice. comento, hay personal que pueden estar por horas. En una empresa en la Ciudad de México donde trabajaba, llegaban estudiantes y eran 4 horas y los tenía en el seguro, porque tienes que tener eso. Y el seguro social, es más, fluctuaban el salario, era fluctuante. Entonces sí tenían una relación laboral porque llegaban a la empresa, tenían actividades específicas que realizar, era un personal subordinado y no te impedía eso, Ok, el horario. como abogados, y abogadas, quiero que me argumenten y me fundamenten. Por eso dije, ¿qué artículo dice o no dice que hay un límite de tiempo? Es decir, ¿han escuchado eso de que tenemos que trabajar 48 horas mínimo a la semana? Exactamente. ¿Dónde lo dice? No, En el- agradezco sus puntos de vista, pero ahora vamos a entrar a la parte como abogados, como licenciado en Derecho. En una audiencia yo no le puedo decir, darle ejemplos, está bien, pero en una audiencia no. En una audiencia yo le tengo que decir, su señoría, con base al artículo tal, que dice tal, y la prueba fulana de tal, al hecho fulano de tal, vamos a probar esto y por lo tanto usted tiene que resolver así, así. Lo que conocemos como ya teoría del caso. Tenemos el elemento fáctico, el elemento probatorio y el elemento normativo, ¿no? Hay una ley que me dice en el artículo tal que en esta situación aplica esto. Tengo esta prueba para comprobar lo que te estoy acreditando mediante esto hecho que sucedió en tal situación. Con base a lo que acabo de decir, quiero que me lo digan así. En la ley tal dice tal cosa, ahorita les voy a dar, porque miren, como abogados tenemos que ser muy astutos. Si bien es cierto, se puede hacer una simulación de un contrato de honorarios, también es cierto que si somos astutos lo podemos aterrizar a honorarios, y si somos más astutos lo podemos aterrizar a contrato laboral. Hay que ver los detalles que tenemos. Les voy a dar un consejo regaño. Cuando una persona, en este caso un cliente, les dé información como yo, antes de contestar, que es la asesoría, tendrían que cuestionar, oiga, con lo que usted me está diciendo de información, licenciado Asael, no nos es suficiente. Necesitamos saber si las horas eran continuas, necesitamos saber el pago, cómo se recibía en efectivo, si se firmaba algo, si se hacía mediante transferencia, detalles que ustedes consideren para poder tener su escenario más claro y poder determinar una asesoría más completa, porque si ustedes se avientan una asesoría y una demanda o una defensa con lo que les di, puede que pierdan,
porque hay información que no les di de manera adrede que yo esperaba que la solicitaran. Algunos sí la solicitaron, pero como comentario, no me dijeron como tal, Asael, dame este dato, dame este dato. Profesor, Entonces, y voy a darle la palabra en orden que levantaron la mano, por respeto, Javier, Glory y Esteban, creo, sí, Esteban. Adelante, Javier, de manera precisa y conciso. Ok, pues como tal, la Ley Federal del Trabajo no te marca unas horas mínimas, te marca jornada máxima, que son las 48 horas. Entonces, y para sostener o fundamentar una relación laboral que no sea por servicios profesionales, no me tienes que marcar horario o dónde voy a presentarlos, al menos que sea por una obra, porque como tal son servicios profesionales, no eres mi jefe, solamente hay una relación contractual. Ok, gracias, Javier. Adelante, Esteban. No, Glory, perdón. Sí, buenas noches. Bueno, pues con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 59, nos indica que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 48 horas semanales. Ajá. En el artículo 60 40 horas semanales. Sí, y en el artículo 61 de la misma ley nos menciona las horas por jornada, que en este caso la diurna es de 8 horas, de 7 la nocturna y 7:30 la mixta. ¿Es cuánto? ¿Cuánto es la mini, Malik? ¿Me lo repites? 40 horas semanales. ¿Lo manejan como mínimo? Duración máxima. Ok, máxima. Ok. Adelante, Esteban, por favor. sí. Un simple comentario. Hace rato cuando estaba mencionando la situación hipotética, hizo falta precisamente señalar cuál era el horario establecido por así decirlo, del cliente. Simplemente nos dijo que la tarea era de lunes a viernes y lo demás es compensatoria, una remuneración compensatoria. Entonces, como bien señalaba hace un momento, hay veces donde nosotros tenemos que interrogarnos si era horario corrido o mixto o simplemente 3, 4 horas. Esa información en ningún momento nos la brindó en realidad. Ok, una parte sí la brindé porque dije que de 10 a 12 trabajaba y de 5 a 7. O sea, trabajaba 2 horas, descansaba 5 y trabajaba otras 2 horas. Cuestiones de contabilidad. Recibía una gratificación al año y un pago semanal de 5,000 pesos, creo que les dije. Dime, Vero Echeverría, y ahorita les doy otros datos para preguntarles de nuevo. Dime, Vero. Buenas noches, abogados. Gracias, licenciado. Para mí es un contrato laboral porque usted dio un dato importante. A pesar de que hicieron falta algunos datos, hizo mención que la persona llevaba desempeñando esas funciones por, si no mal recuerdo, 15 años. Si estoy mal, corríjame, por favor. Entonces se presume que ha sido de una forma continua. Por eso podría decir, desde mi punto de vista, que es un contrato laboral, aunque sí hacen falta datos para poder ser contundente ya en la asesoría. Muy bien, ok. Con todos los elementos que les di, los poquitos que les di, se puede cuadrar un contrato laboral. Pero si les agrego que cada que firmaba un recibo de honorarios y que la gratificación no era un aguinaldo, sino una gratificación como honorarios, y que faltaba mucho, iba cuando quería, y que aparte era familiar de la otra persona, y más detalles, a lo mejor dudaríamos si se puede acreditar una relación laboral, porque tenemos pruebas como recibos de honorarios, tenemos horarios diversos que no cumplía, no había continuidad, a veces se iba 3 meses, por ejemplo, y regresaba a trabajar, por lo mismo que era familia. Entonces, cuando ya empezamos a escarbar un poquito más, ya podemos empezar, porque en este caso tenemos que defender al negocio, porque es un negocio familiar. ¿Qué nos conviene más? Irnos a una pelea de una demanda por despido injustificado cuando la persona abandonó el trabajo, o simplemente negociar con ella porque ni siquiera va a progresar, pero al final a mi cliente le va a causar tiempo y dinero,
atender un juicio, pero silencien sus micros, porfa. Si quieren comentar algo, levanten su mano y con todo gusto les doy la palabra. Entonces, les estoy dando elementos que ustedes podrían utilizar en juicio para desvirtuar o sin necesidad de llegar a un juicio, o aún así con estos elementos, perder el juicio, que siempre es el riesgo, siempre alguien va a ganar y siempre alguien va a perder. Pero este ejemplo nos sirve no solo para que se den cuenta que no es tan fácil a veces aterrizar, es un contrato de servicios, es un contrato de laboral, es un contrato de mutuo, es un contrato de compraventa, lo que gusten y manden, porque hay figuras que a veces, si bien es cierto, si entendemos y leemos bien, son muy específicas y que tienen sus puntos clave que hacen diferencia al uno al otro, pero que a veces las personas que nos van a contratar no lo saben. Entonces, una pregunta muy normal que a mí me llega y que yo creo que a ustedes les va a llegar o les ha llegado es, ¿qué me conviene más, licenciado? ¿Un contrato de compraventa ahorita a mi hijo porque le quiero dar la casa o un contrato de donación a mi hijo que le quiero dar la casa? La gente piensa que el contrato de compraventa y la donación es lo mismo, pero que uno hace que le pagues menos impuestos al gobierno y unos hasta piensan, porque me lo han dicho, que cuando uno hace una donación no se paga nada, que prácticamente es, te regalo, como ahorita tengo mi celular aquí en la mano, y licenciada Gabriela se lo regalo y se lo paso. En cosas como estas sí se puede, no hay problema, pero en una casa no, porque hay impuestos, hay gastos que cubrir. Y la gente, si no lo sabe, a lo mejor nosotros erróneamente le vamos a especificar mal cuál contrato le aplica, y en este caso es muy importante este ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contrato de servicios profesionales. Ustedes tienen que saber cuándo van a aplicar un contrato como profesionales de honorarios, o en su caso, cuándo aplica una relación laboral y qué conlleva esa relación laboral: derecho a las prestaciones, derecho a ciertos, hasta cierto punto, obligaciones también, no solamente las prestaciones, ¿no? Aquí, bueno, en este caso hipotético tenemos que rascarle más, porque si demandan al cliente tenemos que defenderlo, y si es contador, si es abogado, y como tal en la función en el desempeño de sus funciones, hicieron cosas ilícitas dentro de sus funciones, pues ya va a pasar a segundo término si es una relación laboral, uno de honorarios a mi criterio, porque tenemos algo fuerte donde abusó de la confianza del negocio, y pues por ahí nos vamos a ir para presionar a lo mejor al fin que quiere la empresa de no tener cierta desembolso de dinero que a su criterio no es justo. Yo soy de las personas que, si considera que algo hasta cierto punto es justo, buscamos llegar a ese punto medio. Es decir, si yo sé que tengo los elementos de que sí lo despidieron injustificadamente, que merece X, Y, Z, pues hay que hacer conciencia con nuestro cliente de ello. Si aún así el cliente no quiere, pues uno también ya tiene la libertad de tomar o no tomar ese asunto. También he escuchado que los abogados estamos obligados a representar a todas las personas, todos los asuntos. A mi criterio personal eso es falso. Cada uno decide, por eso hay algo que se llama libre albedrío, a quién representa, cómo lo representa, independientemente de lo que diga. Podrás ser el mejor del mundo en cierta especialidad, pero uno va a definir cómo vamos a representar. Ahora sí, apóyame, licenciada Leticia. Después de esta teoría que platicamos y de este ejemplo que vemos, que quería que les quedara un poquito claro cómo a veces como abogados, si no tenemos la información completa y esencial, podemos cometer errores. En este caso, podríamos decir que sí se puede cuadrar un contrato laboral, pero pues que como parte de la defensa de la demandada, en caso que sea demandado, pues tenemos que buscar cómo defender, ¿no? Hazlo un poquito más grande, por favor. Ni con lentes veo, Leti. Lo malo de ya estar grande. No, licenciada Gabriela, sí, ya, imagínense. A mi edad, con presión alta y usando lentes, ya, quién sabe cuántos Estás meses. echando pedradas. No, para nada. Eres súper joven. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario adicional a lo que hemos platicado? Ok, vamos bien. Ahora sí, este es un ejemplo que obviamente queremos que lo tengan de base. Si alguno de ustedes lo quiere,
me va a mandar un mensaje por WhatsApp y me dice, licenciado, estuve en la charla, tiene que compartirlo 100 veces. No, no es cierto, nada, me manda un mensaje de WhatsApp que estuvo en la charla y con todo gusto se lo compartimos. Va a ser una base. Obviamente, ustedes lo pueden adecuar, le pueden quitar cláusulas, puedes agregar, porque va a depender de las circunstancias. No le tome fotos si quiere, licenciada Gabriela, se los vamos a compartir. Nada más nos manda un mensaje por WhatsApp, al final va a aparecer el número, que es el 19790160, ahí con todo gusto, ¿no? Este contrato es un contrato de servicios profesionales, ¿cómo dice ahí? De asesoría, gestión y supervisión legal. Entonces, ustedes tienen que ir evaluando qué es lo que van a dar. Solo la asesoría, van a gestionar, van a supervisar. No puede ser tal cual. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes nada más fueron contratados para asesorar 5 horas a una empresa, pero ¿qué creen? Que esa empresa quiere un contrato de servicios. Entonces, su contrato solamente, a mi criterio personal, debería decir contrato de prestación de servicios de asesoría, punto. Porque no les vas a gestionar nada, porque hasta cierto punto no vas a supervisar nada. Pero si ya después la empresa te busca porque le gustó tu asesoría y quiere que empieces a revisar ciertos documentos o a llevar ciertos trámites, pues a lo mejor ahí sí ya aplica la gestión y la supervisión. Entonces, este título va a depender del fin que ustedes busquen. Contrato de prestación de servicios personales, ojo, independientes, de asesoría, gestión y supervisión legal, que celebran por una parte RS Abogados y Contadores, que es el despacho que representamos. Ahí ya va el nombre de la persona moral. Si ustedes no tienen una persona moral, es decir, mi negocio es licenciada Gabriela Hernández, pues ahí va a decir, en lugar de RS Abogados y Contadores, va a decir Gabriela Hernández, punto. Ajá. Representado en este caso por el licenciado Asael, ¿no? Ahí las X está para evitar datos, no pasa nada, digo, ya nos ubican, pero por cualquier situación, ¿no? Y por el otro, el C, ahí va el nombre del que le vamos a dar el servicio, por el señor Juanito Pérez, por la señora Mariela Hernández, por la persona moral fulana de tal. Ahí va a depender del cliente, ¿no? Partes a lo que en sucesivo se les denominará como el prestador del servicio y el cliente, respectivamente. Es decir, RS Abogados y Contadores es el prestador del servicio y Juanita Pérez es el cliente, ¿no? Sujetándose a las siguientes declaraciones y cláusulas. Ojo, un contrato siempre debe de tener 2 cosas: declaraciones y cláusulas. ¿Qué son las declaraciones, licenciada Gabriela? Palabras coloquiales. Pues que declaro ser mexicana, que edad tengo y que tengo la... Sí, ¿no? Ok. Licenciado Jesús, ¿qué son declaraciones sin utilizar la palabra declarar? Dice No palabra regaño, no coloquial, ¿no? regaño. Licenciado Jesús, licenciada Carmen, licenciada Rocío, licenciada Diana, que guste. Licenciada Laura, adelante. Gracias. Es donde se estipulan los datos generales de quién está representando por una parte de una de las 2 partes del contrato. O las 2. Las declaraciones son manifestaciones Datos de personales. información personal y de conocimiento que en su momento nos van a servir para algo. ¿Para qué nos servirían? ¿Qué dice? Lorena, tienes tu micro prendido. ¿Para qué nos servirían? Nos sirve para identificar entre quién se está estipulando este contrato. Normalmente, bueno, son las 2 partes. Ok, dice Laura que para saber quiénes son las partes. ¿Para qué más, Lorena, nos pueden servir las declaraciones? Perdón, ¿también puede ser para estipular que contiene personalidad jurídica para establecer este contrato? Ok, para personalidad, muy bien. Lorena o alguien más, adelante, toma el micro sin miedo, se equivocan, no pasa nada. Solo lo regañamos y ya, pero aprendemos. Si me equivoco me regañan y aprendo, no pasa nada. Hola, es la personalidad jurídica, sus datos particulares y su domicilio, es la Pero nacionalidad. ¿para qué nos sirve? Ojo con lo que estoy preguntando.
Somos típicos abogados, ¿sabes? Nos preguntan algo y contestamos un chorro de media hora, pero no contestamos lo que nos preguntaron. Pregunté, ¿para qué? No, y ya la licenciada Laura ya nos empezó a explicar ciertas cosas, pero hay algo más. La licenciada Teresa dijo que también hay domicilios. ¿Para qué voy a poner un domicilio? Pues para, Adelante, Gloria. Perdón. Perdón si los toqué, ¿eh? Las declaraciones son hechos, situaciones o afirmaciones que se establecen para que ambas partes puedan conocerse, tanto la capacidad que tienen, en este caso su identidad también, nombres generales y alguna información relevante que se quiera poner ahí. Ok. Licenciada Gabriela, gracias, licenciada Gloria. Yo pienso que es para evitar fraudes y en un tal caso si no se cumple con el contrato, tú ya tengas ahí estipulados los datos. Ok, ella dice para evitar fraudes, porque ya tenemos más información para poderlo localizar en su momento. Muy bien, Leticia. Básicamente, Básicamente, ya no escuché nada. ¿Qué dijo? lo que pasa, ¿no se escucha el eco? Sí, olvídalo, hoy no participa, Leti. Se escucha el eco. Gracias, porque sí se escucha mucho. Ok, súbele, por favor. Nada más hasta donde termina la... súbele un poco más. Ok. Se supone que un contrato ya vimos que es una voluntad entre dos partes, que pueden ser personas físicas y morales o híbridas, en donde nos estamos comprometiendo, en este caso, el profesionista, hablando de su servidor Asael, a realizar cierta actividad legal a favor o para cierta persona llamada Gabriela, por ejemplo, y a cambio Gabriela, por divorciarla y hacerla feliz, pues me va a dar cierta cantidad de dinero. Eso es para lo que va a haber un contrato. ¿Por qué es importante que sus declaraciones estén bien? Porque me he dado cuenta que en muchos contratos sus declaraciones es un requisito que ponen para cumplir, no para otra cosa. ¿Qué pasa si Gabriela ya no me paga? ¿Qué pasa si Gabriela, yo le digo que en el contrato es pro bono? ¿Qué es pro bono? Voy a trabajar y hasta que ganemos y ella cobre, por ejemplo, en materia laboral, que sea mucho, cuando a Gabriela le pague la empresa una vez que ganemos, ella me va a pagar un porcentaje. ¿Pero qué cree? Que me aventé todo el juicio, ya salió la sentencia y ya nos falta la ejecución de la misma. Y ahí me revoca. ¿Para qué? Para poner a otro, porque yo le cobré el 25%, y el otro, como dice, pues ya no voy a trabajar nada, porque nada más es ir a cobrar, te cobra el 10%. Entonces Gabriela, de manera astuta, pues me revoca para no pagarme mi 25 y para pagarle a la otra persona el 10. Entonces, en mis declaraciones me acuerdo que tengo el nombre, que tengo el domicilio y que tengo cierta información importante en la cual yo puedo ir a notificar, a emplazar por primera vez cuando yo lo demití o cuando yo lo denuncie. Pero si en mis declaraciones, pues ni siquiera pusimos los datos completos o agarré por ser flojo o inexperto el INE, y muchos INEs ya no traen el domicilio completo porque cuando tú vas al INE ya te dicen, quiere que sus datos aparezcan o sean confidenciales, y si son confidenciales obviamente no va a aparecer la calle, el número, la manzana, solo va a aparecer normalmente la colonia, la alcaldía y el código postal, y pues obviamente una colonia es gigantesca, ¿cómo lo voy a localizar? Obviamente me bloqueó, me eliminó de redes y de todo. Tendría que hacer una investigación a lo mejor, pero eso se va a complicar. Entonces las declaraciones no nada más es para que sea bonito, que Asael es una sociedad conformada, que ahí dice, por el licenciado Asael como administrador de la sociedad y el licenciado fulano de tal como accionistas, los cuales tienen capacidad para contratar y obligarse a la prestación de servicios profesionales independientes en materia contable y fiscal, así como materia legal, objeto del presente contrato, que es una sociedad cuyas actividades principales son servicios de consultoría en administración, bufet jurídicos, etcétera, y que su servidor es el responsable, que el servicio cuenta con profesionales, con experiencia en las materias pertinentes, y que nuestro domicilio fiscal para los efectos del presente contrato se encuentra ubicado en tal lugar. Suena bonito,
farolear, como se dice coloquialmente, que soy licenciado, que soy accionista, que soy dueño de un negocio, que está en tal lugar, pero si mis datos son erróneos, son falsos, son incompletos, para al momento que yo quiera hacer valer este contrato en una demanda o en una denuncia, dependiendo de la situación que se presente, pues va a ser muy complicado. No vamos a tener los elementos a lo mejor que requiere un contrato, elementos de validez que vimos hace rato en la teoría, o los datos suficientes para poder emplazar. Es como cuando me dicen, el señor no le paga dinero a mi hija de su pensión, hay que notificar, pero no sé ni dónde vive, hay que hacer investigación previa, ya sea extrajudicial o judicial dentro del proceso, girar oficios, para poder localizar primero a la persona y luego solicitar el emplazamiento de notificación de la demanda. Entonces nos podemos ahorrar esos dolores de cabeza, ese tiempo y ese dinero a la basura si empezamos a llenar nuestras declaraciones con los datos correctos. ¿Qué les sugiero? ¿Qué les aconsejo? Pidan identificación, copia, pidan contrato, comprobante de domicilio, porque si a lo mejor el INE es uno que sí está vigente, pero acaba de cambiar porque se cambió de casa, pues no te lo va a decir obviamente. Con un comprobante de domicilio, pues ya tienes un segundo filtro, un segundo candado. Algunos a lo mejor vas a solicitar una persona, un aval o un responsable solidario. Va a depender de la figura del trámite que ustedes o el servicio que vayan a otorgar, pero es muy importante que tenga los datos completos. Súbele, por favor, Leticia. Estas son solo las declaraciones del despacho, que es un interés cerebral, el presente contrato y obligarse de conformidad a todos y cada uno de sus términos. Dice Gabriela, garantizar legitimidad, es correcto, ¿no? Hasta aquí hay alguna duda de las declaraciones, por ejemplo, en este caso del despacho. Aquí obviamente les vuelvo a repetir, ustedes pueden agregar más información, si consideran necesario quitar, está bien, es un contrato que ustedes van a adecuar a su forma de trabajar y también a su cliente, porque a lo mejor no te interesa que sepan que llevas materia contable, porque a lo mejor te contrataron para temas legales y la empresa ya lleva contabilidad con otro y no quieres que sepan tus datos de contabilidad o que lo desempeñas, no lo sé. Hay motivos que cada uno puede tener, ¿me explico? Entonces va a ser ajustado a como ustedes consideran, pero ojo, nos tenemos que ir al código pertinente en materia civil para ver cuáles son los elementos mínimos de validez que debe de traer mi contrato. De ahí para adelante, pues le pueden poner alguna otra cosa. Tampoco soy de la idea que le pongamos demasiada información, como en CVs que luego he visto, que ponen hasta cuando llevaron a su perro a la veterinaria y que tomaron el curso. ¡Qué bueno! Y les felicito a los que se capacitan, pero de verdad en un CV no es necesario poner eso. Los CVs que luego su servidor revisa o he revisado de los diferentes puestos que he tenido a lo largo de mi vida, que no es tan larga, a lo mejor por así decirlo, he visto CVs de una hoja con poca información que son suficientes para mí, y he visto CVs de 3, 4, 5 hojas con información que ni siquiera termino de leer porque es innecesaria, ¿no? No me interesa si fueron a la primaria fulano de tal o a la secundaria, me interesa saber a qué te dedicas, cómo experiencia has tenido con base a la vacante que vas a cubrir, ¿no? No me interesa, con todo respeto, si sabes cocinar cupcakes, si al final te va a contratar como policía. Entonces, son cosas que tenemos que aprender a hacer y lo mismo aplica en los contratos. Habían levantado una mano, adelante, si quieren tomar la palabra. No recuerdo quién la levantó. Ok, vamos a avanzar, si no me interrumpen. Declara al cliente, vienen las declaraciones del cliente, que es una persona física de nacionalidad mexicana, cuyo nombre es fulano de tal y tiene capacidad jurídica para contraer los servicios del prestador de servicio que tiene su domicilio fiscal en tal lugar para los efectos del presente contrato. Nosotros creemos que con que nos diga cómo se llama, de dónde es, que reconozca que tiene capacidad jurídica y su domicilio, es suficiente. Algunos podrán requerir alguna situación. ¿Por qué es importante la nacionalidad? En su momento les tocará o ya les tocó, no solamente van a trabajar con mexicanos, van a trabajar con otras personas de otras nacionalidades. Es importante, porque si vas a ver un tema de migración, pues tiene mucho que ver la nacionalidad y el tratamiento legal que le vas a dar dependiendo del fin que busca. Entonces, sí es muy importante
esos datos, porque imagínate, haces un contrato de servicios para un hondureño que te está contratando para que lo ayudes con ciertos documentos porque su finalidad es irse a Estados Unidos, y tú le ayudas y le dices o quedas con él que te va a pagar una vez que le entregue los documentos. A lo mejor le entrega los documentos y el pago nunca llega y no lo vas a encontrar ya en el país porque la finalidad era migrar a otro país. Entonces, es muy importante esos detalles porque el contrato no solamente sirve para cuidar al cliente, sirve para cuidar a ambas partes, tanto al cliente como al servidor, a la persona que está dando el servicio, ¿no? En este caso, servicios profesionales. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Avancemos, por favor. Ok, que su interés celebrar el presente contrato y obligarse de conformidad a todos y cada uno de sus términos. Es importante la capacidad, ¿por qué? Porque imagínense, me buscan en una asesoría virtual y yo estoy platicando con Gabriela, es la que tengo enfrente, no va a ser por otra cosa, pero es la que tengo rápida. Entonces, Gabriela y yo estamos platicando bien, me explica toda su situación y le mando el contrato virtual y le digo, mira, velo leyendo. Nos vamos a ver el viernes para firmar y para que me des el pago inicial, pero velo leyendo para que a lo mejor el viernes sea un poco más rápida la cita, o si hay dudas, poderlas atender. Resulta que aparece una firma, me la manda de manera escaneada, y el viernes que la veo, le digo que me firme y resulta que no sabe firmar. Entonces ahí ya me van a empezar a generar dudas. Si no sabe firmar, ¿por qué me hicieron llegar un contrato firmado de manera digital? Alguien hizo la firma, alguien firmó por ella, y eso me puede empezar a generar dudas y tomar decisiones si continúo o no dándole el servicio. Son pequeños detalles que a lo mejor para ustedes pueden decir, ¿eso qué? A mí lo que me interesa es que me dé el dinero, que me contrate y empezar a chambear. Pero la experiencia también nos ha dicho que no se les trabaja a todos. Hay asuntos, no por ser payaso, sino que a veces por más bueno que esté o por más dinero que puedas cobrar, se va a decir que no, por X o por Y situación. Pero si tú no sabes filtrar esa información, pues vas a tomar todos los asuntos porque lo que quieres es crecer y empezar a generar una cartera de clientes. Es válido, pero háganlo con precaución para evitar problemas más adelante, porque va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Al final van a chambear, van a hacer su trabajo y el cliente te va a buscar agradecido en un principio, pero después posiblemente va a haber clientes que en la vida te va a saludar o a lo mejor hasta te va a quedar de ver y ya no va a ser la misma postura que llegó cuando te necesitaba que cuando ya resolvió su problema. Ajá. Ok, declaran las partes, entonces, vimos declaración personal del prestador servicio, declaración personal del cliente y ahora declaración en conjunto. Que el presente contrato se celebra sin vicios en el consentimiento, siendo lícitos objetos, sin embargo, en el supuesto que se actualice algún vicio en el consentimiento o la ilicitud del mismo, se sujetarán en los artículos fulano de tal del Código Civil. Ahí ustedes, si quieren, pueden agregar más artículos, esos artículos están mal quitarlos. Es un ejemplo para que se vayan dando idea, ¿me explico? Hay personas que ponen muchos artículos, mencionan muchas leyes. Hay personas que solamente decimos con base a la legislación vigente aplicable. Y en su momento sabemos que vamos a aplicar el código tal o el código de procedimientos fulano tal o la ley tal, ¿me explico? Pero ya va a depender de lo que requiera. De conformidad con las anteriores declaraciones, es decir, con lo que ya leímos y con lo que ya vimos, las partes reconocen su personalidad jurídica y la capacidad legal con la que se ostentan, continúan manifestando bajo protesta de decir verdad que todas y cada una de las declaraciones e información proporcionada para la firma del presente documento son ciertas, precisas y de las mismas nace la voluntad para obligarse en los términos del mismo, ¿no? Por ende, asumen la responsabilidad sobre lo que se están obligando con base a las declaraciones y cualquier perjuicio que pudiera causarle, pues obviamente lo van a asumir. Por lo que declaran estar de acuerdo con capacidad jurídica para celebrar el presente contrato bajo las siguientes cláusulas. Entonces, este es un pequeño resumen de lo que vimos, donde le estamos diciendo, a ver, ya te expliqué de manera oral y verbal que asumes una responsabilidad tú conmigo y yo contigo, donde me vas a dar esta cantidad de dinero, yo te voy a dar esto, o vamos a hacer intercambio de ciertas situaciones, y si alguno incumple, o resulta que no tenía capacidad legal, o resulta que su documento es falso, o resulta X, Y y Z, pues tú vas a asumir, o yo voy a asumir,
la responsabilidad que conlleva. Pregunta capciosa o pregunta nada más de conocimiento cultural. ¿Un contrato como estos lo puede hacer cualquier persona o necesita tener una cédula profesional? Conteste. Lo puede hacer cualquier persona. Gabriela dice cualquier persona. Teresa. Una cédula profesional, porque dice ahí, de servicios profesionales. Ok. Sentido común. A veces los abogados no tenemos sentido común y a veces abusamos del sentido común. Como les dije hace rato, en las audiencias no todo es con base a mi experiencia, juez, con base a fulanito de tal, con base a la jurisprudencia. No, a ver, argumente, fundamente, teoría del caso y todo lo que conlleva. Pero en este caso, si estamos hablando de un contrato de servicios profesionales, pues tiene que haber alguien que respalde, al menos, a lo mejor él, como tal, la persona, y ojo, porque aquí puede estar a discusión. Si vamos a brindar un tema legal y se requiere una cédula, pues tiene que haber alguien que respalde con cédula el trabajo que se va a hacer. A lo mejor yo puse en mi despacho, yo todavía no tengo cédula, pero le digo a la licenciada Pedrita que sí tiene, que me apoye a respaldar los trámites de la cédula. Estamos dentro de la legalidad y no tenemos ningún problema, pero tenemos que saberlo manejar. Pero el hecho de que diga profesional tampoco es sinónimo de que pida una cédula, porque han escuchado esa parte que los técnicos profesionales que te arreglan el refri, ¿así se llaman? ¿O así se denomina? Hay técnicos profesionales para electrodomésticos o para X. ¿Ellos tienen una cédula como tal? ¿No? Entonces, también la ley, lo bonito, ¿por qué me gusta mucho ser abogado? Porque hay muchas lagunas y la interpretación va a depender no solo de lo que el juez como tal diga. Depende mucho de las partes, es decir, del abogado contrario de ti y del juez. Si tú aprovechas esa laguna, si tú estás preparado, estás actualizado, asuntos perdidísimos se ganan. Y asuntos que pensaban que se iban a ganar, los terminan perdiendo. ¿Me explico? Pero eso va a depender mucho de la habilidad, no solo de la experiencia, sino de la habilidad. Obviamente la experiencia es algo fundamental. La habilidad, la estrategia que uno maneje. ¿Me explico? Entonces, aquí en el contrato, yo considero que sí se puede hacer, no solamente por una persona que tenga una cédula, siempre y cuando lo sepamos manejar. Si, por ejemplo, a mí me ha tocado que mis clientes, es muy raro, pero sí me ha tocado, que personas que me van a contratar y que no me conocen mucho, porque nos vieron en redes o cosas así, me pidan mi cédula, me preguntan si tengo cédula profesional, con todo gusto se las muestro, pero si yo no tuviera cédula y le invento una, o le muestro de otro colega y les digo que yo me llamo Pedro cuando soy Asael, ya estaríamos en algo ilícito. Y en su momento, aunque eso haya quedado solamente verbal o entre nosotros, pero no escrito, sí puede traer una consecuencia. Entonces, tampoco abusemos de eso, porque no quiero que al rato digan que Asael les dijo que sí lo hagan y que utilicen la cédula de alguien, y no estoy diciendo eso, Hay formas de hacerlo dentro de la legalidad. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Me ibas a subirle a...? Bueno, antes, ¿qué son las cláusulas y para qué sirven las cláusulas? Ya platicamos de las declaraciones. ¿Qué son las cláusulas? Palabras coloquiales. Y tomen la palabra, el que guste. La que guste o el que guste. Vas, Miguel. Sí, el clausulado son condiciones tanto generales como particulares que van a definir el trabajo que se va a realizar con ciertos condicionamientos. Ok, complementale, Esteban. Pues son limitaciones a las cuales están sujetas las partes. Perdón, no sé si soy solo yo, pero no te entendí nada. ¿Puedes repetirlo? Otra vez, te digo que son limitaciones a las cuales están sujetas ambas partes. Limitaciones a las que están sujetas las partes. Ok, licenciada Laura. Sí, gracias. En las cláusulas se va a estipular qué es lo que se va a contratar, por qué se va a contratar ese servicio, a qué están obligados, a qué derechos y obligaciones se tiene ambas partes. Incluso los honorarios pudieran venir en estas cláusulas. Ok,
todos dieron de manera acertada varios puntos. A ver, vamos a leer rápido lo que están poniendo acá. Especificar términos en los cuales se llevará a cabo el contrato, ok. El título del contrato, prestación, viene en profesión, y eso te lo da una persona con conocimientos especiales, ok. Es lo que decíamos. Muy bien, Santos Arias. Otras palabras, debe separarse con una cédula, ok. Va. Ok. Las cláusulas, a mi punto de vista muy coloquial, simplemente son lineamientos específicos y detallados de lo que vamos a ir haciendo, de lo que nos estamos comprometiendo, tanto una parte como la otra, así como las consecuencias de no hacerlo. Y ahorita lo vamos a ver más. Súbele, por favor, hasta donde dice cláusulas. Ya me dejaron solo, ya todos apagaron sus monitores. Ya no los veo. Ok. Cláusula primera, motivo, objeto, el fin. El cliente encomienda al prestador del servicio los servicios profesionales consistentes, letras negras, mayúsculas y en medio, servicios legales. De ahí vamos a arrancar, porque al menos nosotros brindamos servicios legales y contables. Entonces aquí tengo que especificar que especifica legales. Luego ya viene a más abajo, un poquito más a detalle. Asesoría, gestión, supervisión en asunto legal concerniente a controversia al orden familiar, solicitado por María Sánchez contra Juan Pérez, mediante la autoridad competente, en materia familiar podría ser, así como la gestión del mismo. Ya aterricé más, ya fui más específico. La vamos a asesorar, vamos a gestionar, es decir, vamos a postular y vamos a supervisar todo su asunto respecto a la controversia del orden familiar entre tal y tal persona ante la autoridad competente, que es el juzgado familiar de la Ciudad de México, ¿no? Ahí ustedes a criterio personal van a decidir qué tanta información. Yo sugiero que sean lo más específicos posibles. ¿Por qué? Porque muchos clientes piensan que cuando te contratan para divorciarlos, hay una cláusula que tú no pusiste, pero que ellos en su mente sí, que dice, estás llevando mi divorcio, pero me tienes que solventar todas mis dudas legales que tenga y hasta de mi familia. Y es un error. Si tú le estás llevando un servicio de un divorcio y él se le presenta un problema laboral, un problema penal o a su familia, con todo gusto le da la asesoría, pero es otro asunto, conlleva otro honorario, ya sea desde la asesoría hasta el tratamiento, y no es un paquete donde vas a ver todo. Y para contrarrestar y hacerle de manera puntual eso, considero que debemos ser muy específicos en esta parte, ¿no? Agregamos otras cosas, como por ejemplo, formulación de los escritos correspondientes, como puede ser el escrito inicial, las vistas y todo lo que corresponde, ¿no? Y podríamos poner ahí como paréntesis, salvo asuntos, o más bien temas de segunda, tercera instancia, que se conoce como apelación y amparo, ¿no? O algunos otros como incidentes, y se le va explicando al cliente. Este asunto es específicamente para el divorcio. Si aquí se acaba y no llegamos a nada, se tiene que hacer un segundo juicio que se llama incidente de las consecuencias inherentes al divorcio, por ejemplo, o dependiendo de la controversia, a lo mejor un incidente de reducción de pensión o lo que sea, pero ese es otro costo, ese es otro trámite y aquí lo vamos a especificar. Atención de consultas que se desprendan del asunto en cuestión. Con todo gusto te puedo asesorar los 1000 problemas que tengan, pero este honorario que me vas a pagar es específicamente para esta situación. Representación legal ante las autoridades por los profesionistas que se designen. El hecho de que contraten a RSAOs y contadores no significa que ASAEL va a ir a todas las diligencias y a todas las audiencias, porque RSAOs y contadores tiene un grupo de profesionistas. Que esté representado por su servidor y que sea la cabeza no significa que tenga la obligación, porque humanamente me va a ser imposible asistir a 5 audiencias el mismo día a la misma hora. Se le explica, pero también se acota, porque hay clientes muy especiales que se les agradece, la verdad, pero quieren que uno siempre esté con ellos, pero no siempre humanamente es posible, ¿no? Primera cláusula, entonces, considero que pueden agregar o quitar. Segunda, obligaciones del prestador. Para el cumplimiento del presente contrato, el prestador del servicio se obliga con el cliente, ponemos inciso A, inciso B, inciso C, y ustedes pueden agregar los que consideren, ¿no? Desarrollar los servicios profesionales, dedicándole todo el tiempo que sea necesario, con base a la cláusula primera, ¿no? B, demás necesarias para el adecuado cumplimiento. Ahí fue muy general. De manera general es esto,
En la B no te voy a estar especificando a detalle todo porque son 1001 actividades, sería imposible y vamos a tardar demasiado en ponerlo. Y C, guardar absoluta y total confidencialidad con respecto a los datos y documentos que el adquiriente le proporcione, es decir, el cliente nos proporcione para el desarrollo del asunto. No dar informes a personas distintas a las autorizadas por el cliente. Ahí dejo, eso también es importante. ¿Por qué? Porque hay clientes que luego me dicen, mira, yo quiero que lleves mi divorcio o mi demanda de X cosa o mi denuncia, pero yo no tengo tiempo a hacer. Solamente cuando sea necesario me buscas y cuando no sea tan importante, comunícate con mi esposa Martita y a Martita le empieza a explicar. Entonces yo le explico a Martita la mayoría del tema y solo lo más delicado a Martita y al esposo, pero aquí está acotado para que el día de mañana mi cliente que firmó Juan no me reclame que le platiqué a Martita y como Martita y él se acaban de pelear y ahora se van a divorciar, pues ya está enojado porque Martita sabe, él lo autorizó, lo dejo por escrito en mi contrato y evito problemas más adelante. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? ¿Puede seguir subiendo, licenciada, por favor? Quesillo, ¿cómo especificas el tiempo que va a durar en este ejemplo el divorcio? Porque creo que eso es importante. O sea, si me voy a llevar 1 año, 6 meses, ¿eso también? Yo no especifico porque en materia legal no hay tiempos. O sea, nosotros sabemos cuándo vamos a iniciar y no cuándo vamos a terminar. ¿Y cómo sabemos cuándo vamos a iniciar, Teresa? Porque ya me dio mi pago inicial y me pagó y me firmó el contrato. Entonces yo sé que a partir del lunes ya cayó el dinero y ya empiezo a trabajar como en los memes, ¿no? A veces no es necesario con el dinero dependiendo del acuerdo que lleves. En lo personal yo no especifico temporalidad cierta porque no la sé, doy un promedio. La experiencia te va dando ciertos promedios. Por ejemplo, yo sé que aquí en el Estado de México un divorcio incausado puede tardar desde 3 meses hasta 9 meses. Entonces yo a mis clientes les doy ese aprox, pero trato de no ponerlo en el contrato para yo no ponerme el pie solo. Le digo, mira, un divorcio en tus condiciones puede tardar de 3 a 9 meses. Puede que sea más, puede que sea menos, pero ese es el tiempo promedio. Por ejemplo, trabajo con una notaría, yo sé que una sucesión se avientan de 3 a 6 meses. Por ejemplo, eso lo he visto con base a mis proveedores, podríamos llamarle como proveedor a ellos, y con base a mis clientes y a mi experiencia, pero la van a ir adquiriendo. Por eso cuando yo veo en el Face que preguntan y todo el mundo asesora, da costos y da tiempos específicos, yo trato de no comentar, soy muy raro y a veces en los grupos de WhatsApp ustedes lo han visto, muy raro que yo comente, porque considero que una asesoría se hace de manera personal, ya sea llamada, videollamada o en persona físicamente, y no por mensajitos escritos o por audios. Con todo respeto a lo que los hacen, se les agradece, pero para mi gusto de vista eso no es asesoría, eso es un consejo. No es lo mismo un consejo que una asesoría, porque para una asesoría necesitamos tiempo, información y darle cierto trabajo, ¿no? Pero espero haber contestado su pregunta, licenciada Teresa. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, queja, reclamación? Adelante, Miguel. Sí, estoy viendo aquí los incisos en cuanto a los pagos. Generalmente cuando esto pasa, ¿cómo le hacen ustedes para dar recibo? ¿Qué tipo de recibo? ¿Timbrado por el SAT? Si facturas, en teoría, es la factura tu recibo. Y si no, pues no. Normalmente los abogados que cobramos y es la mayoría, yo creo que si no el 100, casi el 100%, que te depositan a tu cuenta bancaria normal, es raro el que dé recibo, pero puedes dar un recibo, de hecho los venden los blogs, o si te quieres ver más pro, pues te mandas a hacer tu talón de recibos con tu logo y con todo ese rollo. Es muy raro porque la mayoría de los clientes ya te hacen transferencia, entonces podríamos decir que queda, por ejemplo, aquí hay una cláusula que dice que el pago inicial queda de recibo o como total recibo el contrato firmado, porque dice que el pago inicial se va a dar a la firma del contrato. Si ya firmamos el contrato y te di tu contrato, ese contrato sirve como recibo del primer pago y los demás pagos van a ser por transferencia, tu comprobante del pago, a ellos les sirve de que te pagaron y a ti de que recibiste o no. Pero si quieres ser más profesional específicamente o más cuadrado o más el deber ser, hay que comprarse o mandar a hacer sus taloncitos
y tal. Obviamente ahí entra el tema contable, tienes que hacer tus declaraciones y todo ese rollo, pero eso ya sería cuestión del contador. Por eso somos abogados y contadores. Yo cuido al contador y el contador me cuida a mí y trabajamos de la mano. Obviamente porque, y no por presunción, sino queremos hacer las cosas bien. ¿Me explico? Es difícil y conlleva más gastos y conlleva menos ganancias, pero creo que vale la pena hacer las cosas bien, a mi punto personal. No sé si sí, porque he sabido como dice, que la mayoría lo hacen sin dar justificación de facturas del SAT. Pues veo que todo lo manejan así, hasta en efectivo, ¿no? Sí, la mayoría de los abogados, digo, cada quien lo maneja en efectivo, casi nadie da un contrato. Son muchos, yo pensé que iban a ser como 10, 12, hoy son 36. Normalmente en las charlas que damos de materia familiar llegan a ser 100 o más, porque dependiendo del tema, pues entran. Pero pues si a mí no me interesa un contrato, porque yo prefiero que me paguen en efectivo, pues, ¿para qué carajo voy a entrar, perdón las palabras, a entrar a este tipo de charlas? Es respetable, pero es la verdad, hay que ser muy realistas, soy muy crudo y muy transparente en mi forma de expresarme. A veces, con respeto a todas y todos, ¿va? Entonces, te contestaría eso, Miguel. Ya sería el criterio personal, considero que el recibo, manéjalo de tu clausulado, que va a ser la transferencia, hay varias formas. Al final, considero que si hacer un contrato de servicios es porque quieres hacer las cosas bien y tienes que ir adecuando. Conforme vayas creciendo y avanzando, vas a ir adecuando ciertas cláusulas. Por eso les digo, les sirve de base, pero no estoy diciendo que es el mejor contrato y úsenlo para todo. No, lo podemos perfeccionar. Dime, Gloria. Sí, nada más comentar el asunto de la importancia del contrato. Como bien dice, no hay mucha audiencia porque a la mayoría no le interesa darle la formalidad para evitar una doble consecuencia. Sin embargo, desde mi punto de vista contable, yo pudiera decir que es un respaldo muy importante, ¿sí? Desde el punto de vista legal, tanto ampara el servicio que estamos dando como el pago que nos den. Porque a mí me ha tocado que, bueno, tengo varios clientes que se fueron justamente por evitar o por no haberles hecho contrato, se van dando a la tarea de decir, después te pago la declaración, después te pago la contabilidad, dame oportunidad, ahorita esto, qué sé yo. Cuando menos sientas, ya llevan medio año y ya te voy a pagar todo y en menos de, como dicen, en menos que canta un gallo, se van, se desaparecen y no te pagaron. Entonces no tienes forma de presionarlos porque no tienes un contrato, porque evitaste hacer ese compromiso, pero va de ambas partes. Entonces sí es muy importante no solo aprenderlo para nuestros clientes, sino para nosotros mismos. Ese era lo que quería decir. Gracias, licenciado. Es un candado de seguridad, es uno de los candados de seguridad y siempre les va a pasar. De 100 clientes, nunca va a faltar el que no les pague. Tienen que evaluar si vale la pena demandarlos o no, o buscar o cobrar de otra forma extrajudicial, o sea, legal pero extrajudicial, puedes dejarlo, ¿no? Pero ya va a ser a criterio. Por eso, si ustedes van filtrando qué tipo de clientes toman, por eso les dije, no se toman todos los clientes, pues no. Ahí en Face también hay, no sé si fue real o sea meme, de las personas que le dicen, oiga, si nos interesan sus servicios, que saque a nuestro cliente de la cárcel, a nuestro familiar, pero ahorita no tenemos dinero porque nos vamos a ir a Cancún, pero en cuanto usted lo libere, de verdad, le prometemos por el santo que ustedes crean, le pagamos. Pues obviamente yo no tomaría ese asunto, ¿no? Y cuando le das prioridad a irte de vacaciones, que el tema que traes atorado, te ve las prioridades, y si no les interesa pagar un honorario teniendo un cliente allá adentro, un familiar adentro, menos te van a pagar cuando esté afuera, ¿no? Pero ya es cuestión de cada uno de ustedes, ¿no? Tercera, pago de los servicios, los honorarios pactados por las partes son en cantidad de, y ahí le van a poner la cantidad, pueden ser, no sé, 3,000, 5,000, 20,000, 100,000, obviamente lo que ustedes vayan a cobrar, y van a poniendo sobre incisos. Se pagará la cantidad de 3,000 con fecha del 22 de julio, a la firma del presente contrato, mismo que servirá como recibo de pago. Ahí estoy diciendo que el día que me firmen el contrato va a ser el 22 de julio, que va a ser el recibo y me tienen que dar una cantidad de 3,000 pesos para iniciar. B, se pagará la cantidad de 2,000, 15 de septiembre del 24,
y así sucesivamente. Pueden poner C, 15 de septiembre, 15 de octubre, noviembre, diciembre, dependiendo de la cantidad de pagos que den, y al final se pagará la cantidad de 2,000 con fecha 15 de febrero o contraentrega del documento final. ¿Por qué es importante? Lo manejo yo así. Como nos preguntaba la licenciada Teresa qué tiempos manejamos y los tiempos son inciertos y no sabemos cuándo vamos a terminar un divorcio, la sentencia de una denuncia o cualquier situación, pues a lo mejor ahí manejamos, mira, el último pago, si ya terminamos tu asunto y quedamos que me ibas a dar todo en paguitos, yo terminé el asunto en enero y tú en febrero me vas a dar el último pago. Respetamos 15 de febrero, pero si llegamos al 15 de febrero y todavía no acabamos el asunto, el último pago no lo vas a cobrar hasta que tú termines y entregues el documento final, para que también tu cliente diga, oiga, ya le liquide y usted no ha terminado. ¿Sabes qué? Queda este pago de reserva porque todavía no terminamos. Lo pueden ir manejando así, pero ya también es a criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Ayúdame a subirle, por favor, Bueno, ¿tienen alguna duda que con los honorarios, con ese punto? Ya los demás nos vamos a ir un poco más de corrido porque ya son cuestiones un poco más genéricas y que lo van a leer. ¿Dudas, comentarios respecto a los honorarios, a la cláusula tercera? Ok, va. No. Cuarta, terminación anticipada. Aquí, ¿qué vamos a poner? Si las personas deciden ya no, que sigamos con su asunto, pues va a haber esa cláusula, donde en 30 días, ya luego lo leen con calma, detalle, donde en 30 días, o más bien, 30 días antes me tiene que avisar por escrito que va a rescindir de mis servicios por X o por Y, para que no me aplique la que ya no le puedo prestar el expediente porque ya lo revocaron, y ahí es donde me enteré que ya me revocaron, o el más cruel, el virtual, que de repente te llega un acuerdo y cuando lo abres es tu revocación. Es bien raro que nos pase, y si nos pasa poco es porque estamos haciendo un buen trabajo y lo digo de manera general, pero si lo revocan de manera constante es que están haciendo algo mal, para que pongan atención en su desempeño. No estoy diciendo que siempre que nos revoquen el problema es el abogado, porque a veces es el cliente, pero no es normal que de 10 clientes te hayan revocado 8, eso no sería normal. El problema considero que sí serías tú, abogado. Si de 10 clientes te ha revocado 1, a lo mejor el problema era ese cliente. Y si tú los has revocado, pues a lo mejor el problema era el cliente, ¿no? Entonces, esta terminación anticipada es por si vamos a dejar de trabajar con ellos o brindar el servicio antes de que se termine la encomienda. Yo me comprometí a divorciarte, pero ¿qué crees? Por X o por Y ya no nos entendimos, todavía no se acaba el trámite, pero ahí nos vemos. Simplemente que continúe otra persona, nos hacemos a un lado. Y aquí lo vamos a especificar. ¿Dudas o preguntas con esta? ¿La puedes subir, por favor? Sí, una pregunta. Bueno, disculpe mi ignorancia. ¿Qué es la revocación en este caso de lo que estuvo hablando? Revocación es que nos sustituyan. Yo le estaba llevando el divorcio a usted y como dice, usted me dijo que me divorciaba el 15 de febrero y ya es 16 de febrero, no me divorció, lo quito. Las revocaciones nos quitan y ponen otro abogado para que continúe con el trámite. Es la revocación en palabras coloquiales, no sustituya. Gracias. De nada. Quinta, relación laboral. Ojo con esta. Y es lo que platicamos hace rato. Es un contrato de prestación de servicios, por lo tanto no hay una relación laboral, es decir, yo no trabajo para mi cliente, yo le doy un servicio, más no trabajo para mi cliente, por lo tanto no puedo estar a las 2 de la mañana esperando a ver si suena mi celular para ver si tiene una dudita. Hay que poner ciertas restricciones porque hay clientes que porque luego no pueden dormir a las 3 de la mañana, ya me pasó con un cliente que es un amigo, me marca a las 3 de la mañana, y yo siempre les digo a mis clientes, cuando sea una urgencia, no importa la hora. Y le digo, ¿cuál es tu urgencia? Porque eran las 3 de la mañana. Es que no podía dormir hasta él, y tengo una duda, le digo, o sea, no chingues, con todo respeto, porque son las 3 de la mañana, estoy durmiendo, tienes una duda porque no puedes dormir, la duda podía esperar a mañana, que no puedas dormir no es mi problema. Entonces hay que poner ciertos límites a los clientes, porque a lo mejor es una persona que se dedica a dar seguridad privada, tiene horarios de 24/24 y él está trabajando, pues te va a buscar, pero tú no. Entonces tenemos que poner ciertos límites porque la gente abusa. Entonces el límite o la persona va a pasar del límite hasta donde uno lo decida, ¿no?
Y eso también es forma de filtrar clientes y desde la asesoría poner ese tipo de cuestiones en el contrato, ¿no? No trabajo para ti, te brindo un servicio y está limitado a ciertas cosas. Vamos a avanzar con la siguiente, por favor, Lick. Siempre yo digo que me voy a aventar 1 hora o menos con mis charlas y no sé cómo le hago para tardar tanto. Modificaciones. El presente contrato podrá ser modificado, adicionado de común acuerdo de conformidad con los términos establecidos en la legislación aplicable, serán válidas cuando sean hechas por escrito. Esto significa que no porque el contrato traiga 15 cláusulas, es todo. Si llega a suceder algo a futuro, pues hay que ajustar y podríamos agregar un anexo, agregando ejemplo, la cláusula 16 que no existía porque solo eran 15, de mutuo acuerdo, mi cliente y yo platicamos, ¿qué crees? Pasó esto, sucedió aquello, vamos a agregar la cláusula 16 que consiste en esto, firmamos los dos ese nuevo anexo documento y se agrega a nuestro contrato original. Es lo que significa eso, ¿no? Rescisión, que no es lo mismo de terminación anticipada. La terminación anticipada se puede dar por ciertas circunstancias de mutuo acuerdo hasta cierto punto. La rescisión no, puede ser de manera unilateral. Por ejemplo, el cliente puede rescindir nuestro servicio si nosotros incumplimos con términos y condiciones, si nosotros no nos presentamos a las audiencias, si nosotros llegamos ebrios a las audiencias, si nosotros llegamos tarde. O sea, ustedes van a poner ciertas cosas que si ustedes como profesionistas, como el prestador del servicio no cumple, pues el cliente con las manos a la cintura y sin responsabilidad para él, te va a decir gracias y te va a revocar. Porque no es posible que mi abogado a todas mis audiencias llegue bien borracho y haga un desastre, ¿me explico? O no es posible que la audiencia sea a las 11 y mi abogado siempre llegue raspando y el juez lo esté regañando. Entonces, tenemos que ser profesionales en todo sentido, tanto cuando vamos a una audiencia como cuando vamos a una cita, de manera personal debemos de ser puntuales. Y el mexicano piensa que si la cita es a las 3, hay que llegar a las 4. Y en las audiencias, si la audiencia es a la 1, hay que llegar a las 12. Yo tengo acostumbrado con mi equipo y conmigo, 1 hora antes hay que estar a una audiencia, por lo que suceda. Punto. Pero es a criterio de ustedes. Rescisión por parte de sin responsabilidad para el despacho. Si el cliente no presenta en tiempo a las citas. Por ejemplo, al revés, yo sí llego y mi cliente no llega a las audiencias y ya hay regaño, ya hay consecuencias, o porque no me paga en tiempo y forma. Ahí también le pueden agregar los que ustedes consideren, o porque, no sé si vieron, apenas hubo una noticia, no tiene mucho ahí en conciliación, entró el abogado con su cliente y saliendo el cliente y el abogado se empezaron a agarrar a trancazos. El abogado contra su propio cliente, porque algo pasó. No creo que hayan seguido su relación laboral, ¿no? Si yo veo que ya me falta el respeto a mi cliente y me quiere golpear, pues de loco voy a seguir brindándole el servicio. Entonces, dependiendo de las cosas que haga el cliente, nosotros podemos rescindir sin responsabilidad de manera unilateral. Y ahí pueden agregar más supuestos, ¿no? Tampoco pongan 100, sean muy genéricos y de esos genéricos den ejemplos para que su cliente entienda lo que queremos dar a explicarnos y si llega a suceder algo, no haya problema, ¿no? O lo podamos hacer valer legalmente. Vamos a avanzar, por favor. 8, suspensión. Esto nos habla, por ejemplo, de que se tenga que suspender el trabajo por alguna cuestión como que no nos pagan los honorarios o por alguna otra cuestión. Abajo, que va junto con pegado, dice caso fortuito y fuerza mayor. ¿Qué hubo en la pandemia? Cerraron juzgados. Por más que yo quisiera llevar asuntos, no podía. ¿Me explico? Es algo de fuerza mayor, caso fortuito o de la naturaleza. ¿Qué pasa cuando tiembla? Nos sacan, cierran el juzgado, se suspende, hay revisión y lo abren si bien nos va al día siguiente o hasta otro. Entonces, eso va a generar atrasos o va a generar suspensiones. Mientras no dependan de nosotros y estén justificadas, no va a haber mayor problema. Si yo le estoy llevando, por ejemplo, un tema y no me paga este mes, a lo mejor ese mes no le trabajo. Mientras yo no afecte, a lo mejor puedo suspender, pero si le va a perjudicar, debo de tener cuidado, porque en materia penal, por ejemplo, si yo de manera unilateral no me presento a mi audiencia, me pueden abrir una carpeta por abandono de la responsabilidad y ponerme una multa. Entonces, el hecho de que el señor no me pague el honorario no nada más es ya no voy a tu audiencia. No, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nos manejamos porque nos puede ir peor.
vas a terminar pagando más de multa que lo que no te pagó ese mes de la iguala o lo que sea, ¿no? Entonces se pone, pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo manejamos. Vamos a avanzar, por favor. Confidencialidad, bueno, de manera general hay una cláusula específica donde sus datos van a ser reservados, donde no se van a compartir, y si se comparten, pues va a haber una responsabilidad y una consecuencia legal, como la legislación pertinente lo marca. 11ª, plazo de ejecución, a partir de cuándo vamos a empezar a trabajar y cuándo lo vamos a terminar. Lo que nos preguntabas, licenciada Teresa, terminarlos, yo me voy a la fácil, terminarlos el día de la entrega de la sentencia de convenio. ¿Cuándo es eso? Pues no lo sé, es incierto, pero le doy un aproximado de tiempo. Ya te dije que tu sucesión en notaría va a salir de 3 a 6 meses, el día que te la entregue termino, pero ya tienen un lapso de tiempo. Si me tardo 7 meses está dentro del razonamiento, pero si yo le dije a mi cliente que me voy a tardar 3 meses y van 3 años, pues algo ahí ya no cuadra. O el abogado es muy malo, no tiene ni idea, o ya hizo cosas que no debería haber hecho, ¿no? Entonces, hay que manejar tiempos, plazos, pero ser muy precavido en no dar fechas en específico, ¿no? Última cláusula, competencia en jurisdicción, cualquier cosa de interpretación, incumplimiento del presente contrato, se conviene someterse a las leyes y jurisdicción de la Ciudad de México. ¿Por qué pongo Ciudad de México? Porque yo tengo el despacho, porque tengo las oficinas, porque radico en la Ciudad de México. Esa conveniencia mía. Entonces, si me mudo al Estado de México, ahí va a decir Estado de México. Si me voy a Zacatecas, ahí voy a Zacatecas, ¿no? Y agregamos que se va a firmar, leer el duplicado por las partes el día 7 de agosto del 2024, firma el prestador del servicio, firma el cliente y tenemos un contrato completo que, vuelvo a repetir, se puede acotar o se puede ampliar más a criterio de ustedes, pero cumple con lo esencial para cuidar al cliente y para cuidar al despacho, en este caso a ustedes como personas independientes o de manera colectiva. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para poder cerrar la charla del día de hoy? ¿Me vas a compartir, por favor, los datos de nosotros para los que quieran mandar el mensaje, por favor? ¿Dudas, preguntas, quejas o reclamaciones? ¿Todo claro? ¿O ya están cansados o más o menos ahí sabemos explicar? Muy bien, pues bueno, les agradecemos mucho el tiempo, como siempre, de que estén con nosotros. Siguiente jueves vamos a tener una clase de materia contable y los últimos 4 jueves de julio, porque el siguiente jueves ya es primera semana de julio, vamos a tener unos temas bien importantes, interesantes, que me da miedo llevarlos con ustedes porque es algo nuevo para todos. Y a ver, esperemos que todo salga como lo planeamos. Las primeras 2 semanas para que se pongan a estudiar, es decir, la segunda y tercera semana de julio, jueves, vamos a ver cómo se desahoga teórico-práctico o cómo se lleva a cabo los testigos, la testimonial, con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y el 4º y 5º jueves de julio vamos a ver teórico-práctico cómo se desarrolla la declaración de parte propia y contraria. Es un reto fuerte para el servidor porque es algo nuevo. Ahí tenemos un poco de práctica, pero bueno, vamos a tratar de aprender. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque necesito que se pongan a estudiar. Consíganse su Código Nacional Virtual o Físico de Procedimientos Civiles, váyanse a los artículos que habla de la testimonial y la declaración de parte, para que sea más amena las charlas. Van a ser 4 sesiones, porque es mucha información, y porque vamos a hacer dinámicas de práctica que voy a querer que me ayuden. Entonces, si se ponen a estudiar y a ver las reglas y todo, vamos a avanzar más rápido y vamos a poder ser más eficientes y poder aprovechar más el tiempo. Ya más adelante, de lo que comenta la licenciada Gloria, vamos a ver lo que son en otras fechas, ya veremos agosto, septiembre, alegatos de apertura, alegatos de clausura, teoría del caso. Nos vamos a empapar un poquito. Estoy tomando varios cursos del Código Nacional, entonces la idea es poder compartir un poquito de lo que sabemos y que ustedes me enseñen y me ayuden a mí también, ¿va? Ya nada más para cerrar, ahí está nuestro número telefónico, nuestras redes. Ayúdenos compartiendo, dándonos like, dándole vistas a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda a crecer y a poder seguir dando charlas gratuitas. Espero que les haya servido un poquito esto. Les voy a compartir el contrato de servicios. Me mandan un mensaje y cualquier cosa estamos para servirles.
Que tengan muy buena noche, que descansen y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.